Estoy plagado de desgracia y muerte. Ha sido así desde el día que nací y me sigue a todas partes. Mi madre murió durante el parto y mi padre murió en un trágico accidente cuando yo solo tenía 4 años. Viví con mis abuelos tras la prematura muerte de mi padre. La vida era típica para mí, o al menos tan típica como podía ser la vida de un huérfano. Eso fue hasta que murieron mis abuelos, dejándome solo en el mundo. Mi abuelo fue primero cuando yo solo tenía 9 años, y mi abuela algunos años más tarde, cuando yo tenía 16. Estuve solo en el mundo después de eso. Escudriñaba el insondable vacío de la desesperación todos los días, al menos hasta que me gradué de la universidad. La muerte había sido lo único que había conocido, y por eso me convertí en un funerario, o un enterrador si prefieren decirlo así. Dios sabe que había estado en suficientes funerales. Cuando me gradué, me encontraba casi en la pobreza después de haber gastado mi herencia en asistir a la universidad. La desesperación se apoderó de mí y comencé a aplicar en todos los lugares en los que podía pensar. No es que tuviera algo que me detuviera. Mi búsqueda de trabajo finalmente me llevó a una pequeña funeraria en el norte del estado de Nueva York, propiedad de un hombre llamado Gary Mullins. Gary era un personaje interesante. Pareciera como si tuviera un siglo de vida y su salud mental, de acuerdo a sus palabras, está empeorando. Es un hombre tranquilo, pero nada le da más ánimos más que hablar de los muertos. Al igual que yo, Gary creció solo y no tiene familia. Heredó la funeraria después de que su padre muriera cuando solo tenía 13 años. Su tío llevó el negocio hasta que cumplió la mayoría de edad y luego este falleció trágicamente. La funeraria de Mullins era un lugar aún más interesante. El negocio en sí opera desde una casa que tiene 184 años. Es una casa grande de color púrpura con una valla de hierro forjado alrededor. Los niños locales bromean mucho y dicen que los fantasmas rondan sus pasillos. Y tengo que admitirlo, solía pensar lo mismo. Por desgracia, ningún fantasma o demonio merodea por sus viejos y decrépitos pasillos. Lo que acecha aquí es mucho más corpóreo. Nunca olvidaré mi primer día de trabajo en la funeraria Mullins. Recuerdo vívidamente a Gary abriéndome la puerta principal y mostrándome con deleite todas las fotografías de los miembros de su familia que adornaban las paredes. Lo extraño de esto es que todas eran fotografías post-mortem tomadas en funerales. Él me hablaba de ello como si estuviera recordando buenos tiempos, pero obviamente estos habrían sido momentos trágicos para cualquier otra persona. Rápidamente me di cuenta de que Gary era un poco extraño. Sin embargo, me hizo una oferta que no pude rechazar. Me pagaría un salario anual y me permitiría vivir en el piso de arriba de la casa siempre que aprendiera de él y finalmente me hiciera cargo del negocio. No pude negarme. Recuerdo haber pensado para mí mismo, esto no podría haber ido mejor. Naturalmente, acepté amablemente la oferta del anciano. Esta fue una gran oportunidad. Fácilmente podría tener una carrera solo manteniéndome firme. Bien, respondió cuando acepté el puesto, antes de agregar. La casa siempre necesita un enterrador. Esa declaración me desconcertó, pero la di por sentado como una vieja tradición de la que aún no era consciente. Gary me dijo que empezaría al día siguiente y me indicó que subiera las escaleras y me instalara. Eso no fue difícil. Solo tenía las pocas posesiones que había guardado en mi dormitorio de la universidad. Todas estaban amontonadas en la parte trasera de mi auto. Todo lo que tenía que hacer era llevarlas arriba. Llevar mis cosas adentro fue una tarea más laboriosa de lo esperado. La casa tenía una escalera de caracol estrecha y retorcida que solo conducía al piso de arriba. Lidiar con esta escalera no resultó ser una tarea sencilla. Finalmente subí todas las cosas y elegí una habitación para acomodarme. Mi habitación tenía techos altos y hermosos pisos de madera. Los muebles tenían que ser originales.
Fue como si entrara en una cápsula del tiempo victoriana. La habitación tenía un aroma único, el olor que se percibe en una tienda de antigüedades mezclado con varias hierbas. Sin embargo, no pensé mucho en este olor. Esta era la habitación más bonita que había tenido, y aunque estaba dentro de una funeraria, no me molestó mucho. No recuerdo haberme quedado dormido, pero recuerdo despertarme con un golpe en la puerta. Me confundió considerando que el sol aún no había salido. ¿Quién podría ser?, pensé dentro de mí. ¡Jason! ¡Es hora de ir a trabajar! Oí decir a Gary a través de la pesada puerta de madera. Rápidamente recordé que ahora vivo en el trabajo. ¡Sí, señor! ¡Voy enseguida!, grité de vuelta, mirando mi teléfono para ver la hora. Eran las 4 de la mañana. Torpemente salí de la cama y de manera rápida me puse algo de ropa mientras me dirigía hacia la puerta. ¡Buenos días, hijo!, exclamó Gary, luciendo totalmente alegre. Buenos días, señor, respondí. No me di cuenta que empezábamos tan temprano. Me aseguraré de estar despierto la próxima. No importa. Hoy es un día especial. Por eso nos levantamos tan temprano, respondió Gary, indicándome que lo siguiera escaleras abajo. Mientras navegábamos por las escaleras de caracol, pregunté, ¿y por qué es un día especial, Gary? Todos los lunes es un día especial, hijo. Podemos conocer muchas caras nuevas, respondió. ¿Caras nuevas?, pregunté. Sí, ahí es cuando la morgue de la ciudad trae los cuerpos. Ha sido así durante 46 años, respondió. Me habría quedado completamente en shock si no compartiera el mismo sentido del humor macabro y el mismo entusiasmo por los muertos. En cambio, estaba ansioso. Estaba emocionado de conocer a los nuevos cadáveres, emocionado de practicar las habilidades que había aprendido los últimos 4 años y emocionado de aprender de Gary. Al llegar al pie de las escaleras, nos acercamos a una puerta, escondida tras una cortina, justo detrás de la sala central que se utiliza para realizar los servicios. Gary me entregó un papel viejo y gastado antes de abrir la puerta. Jason, será mejor que leas esto antes de empezar. Si sigues estas reglas, tendrás una experiencia muy productiva aquí, dijo Gary mientras me entregaba el papel. Empecé a mirar la hoja de papel que, garabateado en la parte superior, decía Funeraria Mullins, Manual del Enterrador. Escritas bajo esto, habían 9 reglas. 1. Siempre, y quiero decir siempre, cierra los ojos de los cadáveres. Si no lo haces, no dormirás al menos una semana. 2. Mantenga todos los congeladores cerrados en todo momento. 3. Tratamos con una clientela muy específica. Cumpla siempre con los últimos deseos que la familia puede tener. No queremos clientes descontentos. 4. Sus días laborales son los lunes de 4 de la mañana a 5 de la tarde y de martes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El sábado es para divertirse. El domingo es para el Señor. Siempre trabajará en estas horas y debe de estar fuera del área de preparación al anochecer. 5. Te permito tener invitados, pero ellos también deben seguir la siguiente regla. 6. No debe estar en los pasillos entre las 11 de la noche y la 1:31 de la mañana. 7. La luz se cortará exactamente a las 3:36 de la mañana. Esto va a durar hasta las 3:42 de la mañana. No busques la causa de la interrupción. Es preferible no saber. 8. Si escuchas un llanto, nunca, bajo ninguna circunstancia, busques la fuente. No importa lo cerca que suene. Si miras, vas a morir de una forma terrible. 9. Si alguien llama a la puerta antes o después del horario comercial, no conteste. Gary, ¿qué significa esto?, pregunté en completa y absoluta confusión. Solo asegúrate de cumplir con ellos. Si lo haces, todo estará bien, respondió.
Antes de que pudiera decir algo más, Gary abrió la gran puerta metálica que teníamos delante y empezó a bajar las escaleras del sótano. Lo primero que noté fue que estaba helado. Mientras nos dirigíamos al sótano, vi que era una habitación grande y abierta con varias mesas de metal y muchos congeladores grandes de metal se alineaban en la pared. Gary se acercó a uno de los congeladores, abrió la puerta y sacó del extremo de la camilla del congelador un cadáver. Este era un hombre de 50 y tantos años. Tenía el pelo corto, canoso y una barba desaliñada. Examiné el cuerpo buscando qué podría haberlo traído hasta nosotros. ¡Ataque al corazón!, dijo Gary mientras hacía contacto visual conmigo. Gary bajó la camilla y lo ayudé a trasladar el cuerpo a una mesa. Era un cuerpo con un gran peso muerto. Finalmente lo pusimos sobre una mesa y antes de que pudiera seguir adelante, Gary cerró los ojos del tipo. Regla 1, pensé para mí. Pasamos la siguiente hora drenando la sangre y finalmente reemplazándola con el líquido de embalsamamiento, ya que este iba a ser un funeral con un ataúd abierto. Después de eso, preparamos diligentemente el cuerpo con maquillaje y lo vestimos con la ropa que usaría para siempre. Su nombre es Tony, dijo Gary de la nada. ¿Cuándo es su servicio?, pregunté. Bueno, es hoy, respondió. Esto me tomó por sorpresa. No esperaba ejecutar un servicio tan pronto. Mi aspecto confuso debió haberse denotado mucho porque Gary dijo: pues no es como si agendaran una fecha de muerte, mientras soltaba una risita. Pasó algún tiempo, pero finalmente terminamos de preparar el cuerpo. Lo subimos en el pequeño ascensor que usamos para los cadáveres. Luego lo colocamos en el ataúd en la sala de servicio. Y una vez terminadas estas tareas, tuvimos que preparar la sala con los artefactos que la familia había dejado para exhibir durante el servicio. Es ahí donde hice un descubrimiento perturbador. Cuando colgaba las fotos de nuestro cliente y su familia, las fotos que nos habían proporcionado eran todas de Tony, cometiendo horribles crímenes, incluida la mutilación de varias mujeres. Me repugnó. ¿Qué clase de monstruo era este hombre? ¡Gary!, grité buscando a mi jefe frenéticamente. ¿Qué pasa, hijo?, dijo con preocupación en sus ojos mientras despejaba una esquina, apresurándose hacia mí. ¡Esto es lo que pasa! ¿Qué clase de broma enfermiza es esta?, exigí saber. Regla 3, Jason, me recordó. Conmocionado, recordé la regla 3. Siempre debo cumplir con los deseos del cliente. No tenía forma de saber si esas fotos depravadas eran reales. Seguí colgando los cuadros y cuando finalmente llegó la familia, esperaba repulsión, pero les encantó. Hablaron abiertamente de cómo a Tony le había encantado matar mujeres jóvenes y cómo el mundo no sería el mismo sin él. Quería desesperadamente llamar a la policía en ese momento. Estaba en una habitación llena de lunáticos. De repente sentí una mano agarrar mi hombro. Lo hiciste bien, Jason, Gary dijo detrás de mí. Sé que puede ser difícil, pero solo somos los empresarios de una casa fúnebre. No hacemos preguntas. Este tipo era un asesino, Gary, le respondí en voz baja. Era, mi querido Jason. Era, respondió con calma. Finalmente, transportamos el cadáver al cementerio y lo bajamos al suelo. No puedo decir que no me alegraba ver a ese cabrón siendo enterrado. Era un psicópata enfermo y pervertido. El mundo estaría mucho mejor sin él. Finalmente, regresamos a la funeraria. Cuando bajamos las escaleras para asegurarnos de que todo estaba cerrado, descubrimos que había un congelador abierto de par en par. Me acerqué a él para volver a cerrarlo, pero cuando lo hice, miré hacia abajo y vi que era el cuerpo de una niña. Me dolió el corazón por ella y su familia cuando lo vi. Ella no podía tener más de 8 años. Noté que sus ojos estaban grises y fríos. ¡Jason, no! Gary gritó mientras me empujaba al suelo y cerraba el congelador de golpe, pero fue muy tarde. La vida de la niña pasó ante mis ojos. Podía ver cada cosa mala que le había pasado. Podía sentir todo el dolor que había experimentado
y luego vi el mundo desde su punto de vista. Me vi a mí mismo mirándola a los ojos y el congelador cerrándose de golpe sobre mí. ¡Nunca los mires a los ojos! ¡Por eso los encerramos!, gritó Gary. ¿Qué fue eso?, pregunté frenéticamente. Viste a la muerte, Jason. Eso es lo que nos espera a todos. Así que es mejor evitar apresurarlo, respondió. Entonces, ¿quieres decir que todavía podemos ver después de la muerte? ¿Todavía experimentamos eso?, pregunté. Eso parece, respondió Gary en tono solemne. Habíamos perdido la noción del tiempo y ninguno de nosotros había notado que eran alrededor de las 6 de la tarde. Afuera estaba oscureciendo. El anciano me apresuró a subir las escaleras y cerró la enorme puerta de hierro. ¡Ve a tu habitación y cierra la puerta! ¡Ahora!, Gary me ladró. Ni siquiera pregunté por qué. Subí corriendo las escaleras a mi habitación y cerré la puerta detrás de mí. Este lugar era demasiado extraño incluso para mí. No tenía ninguna intención de quedarme hasta el día siguiente. Me iría antes de que comenzara mi turno. Esto había sido una locura. Pasé la noche dando vueltas y vueltas sin poder dormir. En cambio, seguí reviviendo la vida de esa niña y su posterior muerte. Decidí que lo mejor sería caminar. Salí de mi habitación, recorrí el pasillo y me dirigí hacia las escaleras. Estaba en la escalera de caracol cuando de pronto escuché pasos muy pesados que se movían hacia mí. Miré mi teléfono y noté que eran las 12:56 de la mañana. Regla 6, pensé para mí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando me di la vuelta para correr de regreso a mi habitación. Algo me estaba persiguiéndome de regreso a mi habitación. Para cuando cerré la puerta de golpe detrás de mí, los estruendosos pasos ya estaban justo detrás mío. El misterioso merodeador del pasillo siguió caminando fuera de mi puerta mientras yo me acurrucaba en la esquina durante horas. Me quedé alojado en la esquina de mi habitación mucho después de que los pasos se desvanecieran por las escaleras. Finalmente, pasaron tantas horas que las luces se apagaron. Recordé esta vez la regla 7. Quedarse encerrado. He entendido, pensé para mí. Seguí encogido en la esquina de mi habitación. Ya sea que viniera el infierno o una marejada, no planeaba moverme de esa esquina. O eso pensé. No 2 minutos después de que apagaron las luces, escuché sollozos silenciosos desde el otro lado de mi cama. Había alguien o algo en mi habitación conmigo. Me arrastré lentamente desde mi rincón y navegué alrededor del borde de la cama. Estirando la cabeza por la esquina de la cama, forcé la vista para ver el contorno de una niña. Llevaba un vestido viejo, hecho de jirones y sucio. Enterró su rostro en sus manos mientras lloraba profusamente. Y antes de que pudiera desviar mi mirada, ella levantó la cabeza para mirarme directamente. Las cuencas en sus ojos eran cavernas ensangrentadas donde antes habían estado sus ojos, pero aún así miraba directamente a través de mí. Su boca se abrió de par en par, revelando solo encías destrozadas y ensangrentadas mientras dejaba escapar un grito inquietante. De repente, la niña maltratada se arrastró hacia mí mientras seguía gritando. Cuando estuvo a la distancia de mi brazo, una mano humana cubierta de sangre salió disparada de su boca y se fijó en mi garganta. Traté de quitarle la mano, pero su agarre era brutal. Podía sentir el aire siendo exprimido de mis pulmones mientras miraba su rostro hueco. Al recordar la regla 8, me di cuenta que iba a morir. Ella continuó gritando mientras yo jadeaba por aire. El mundo se estaba volviendo negro a mi alrededor cuando un destello asaltó mis ojos. En un instante, aspiré aire a mis pulmones. Ella había desaparecido. Las luces se habían vuelto a encender. Afortunadamente sobreviví al horrible encuentro e inmediatamente comencé a empacar mis cosas. No pasaría 1 hora más en esa casa. Bajé las cosas por las escaleras y me dirigí hacia la puerta principal, pero antes de que pudiera abrir la puerta, una voz me llamó. ¿Te vas tan pronto? La voz de Gary gritó detrás de mí.
Sí, me voy. Esto es una locura. ¿Qué diablos es este lugar?, le pregunté en un tono duro. Jason, cálmate un momento. Escúchame. Es todo lo que pido. Gary suplicó. ¡Que te escuche! ¡Me acaba de atacar una niña del infierno!, yo respondí. ¿La viste? ¡Y sigues vivo! ¡Interesante!, exclamó Gary con sus cejas arqueadas mientras hablaba. ¿Qué quieres decir con que la vi?, pregunté, ahora lívido. Mary Baker salió del congelador hace unos 38 años. Por eso los mantenemos cerrados con llave, respondió como si yo lo supiera. Ah, sí, el cadáver simplemente se despertó y salió. Eso tiene mucho sentido, ladré sarcásticamente. No hay necesidad de ser tan duro, Jason. Obviamente es una molestia, pero no es algo que podemos atrapar. Evitarla siempre será más fácil, respondió antes de agregar. Jason, este lugar es especial. Ha estado en la familia durante generaciones. Mi abuela la construyó cuando murió su marido. ¿Y qué? Hasta ahora hemos realizado un servicio para un asesino en serie. He sido perseguido por el pasillo por algo y atacado por un cadáver maligno, le grité. Bueno, mi abuela no podía soltar a su marido y cuando murió se dedicó a la brujería. Los lugareños dijeron que ella hizo un trato con el diablo para mantenerlos cerca para siempre. Supongo que se podría decir que parte de esta magia se pegó a la casa. Espera. ¿Entonces el hombre que me persiguió escaleras arriba también era un fantasma?, pregunté, todavía enojado, pero agotado ahora. No, chico, no tratamos con fantasmas. Tratamos con cadáveres. El tío Bartolomeo es muy físico y siempre ha sido una molestia. Era el menos favorito de la abuela. Él respondió con calma antes de agregar. Es por eso que es imperativo que sigas las reglas que te di. En ese momento, un golpe en la puerta principal interrumpió nuestra conversación. Gary y yo nos miramos al unísono y dijimos: Regla 9. Nos quedamos congelados por un minuto, mirándonos el uno al otro. Gary, ¿quién es ese?, pregunté en un susurro tranquilo y exasperado. A veces, al diablo le gusta venir a controlar el lugar. Le gustaba mucho esta casa cuando mi abuela estaba viva. Gary respondió en voz baja antes de agregar. Por favor, piensa en lo que te dije. Me encantaría que te quedaras. Le creía al extraño anciano. Sabía sin lugar a dudas que Satanás estaba parado en el porche delantero. Inmediatamente volví arriba y esperé hasta el amanecer, todavía sin poder dormir. Me quedé hasta el horario comercial para poder hablar con Gary. Gary, si sigo las reglas al pie de la letra, ¿seguiré vivo?, pregunté llanamente. Tengo 166 años y sigo pataleando, respondió. ¿Cómo dices?, pregunté. Nací el 14 de junio de 1853. Gracias por escuchar estas historias. Si tienes alguna en particular que quieras que narre, no dudes en dejarla en los comentarios. Por favor, suscríbete a este canal si quieres oír más, y activa la campana para que no te pierdas las actualizaciones. Y si te interesa seguirme en redes sociales, en pantalla puedes ver mi Twitter y mi Facebook. Además, en la descripción del video encontrarás los enlaces.